Hola, soy la doctora Laura Abrego Fuentes. Mi mamá siempre me dice que ponga el segundo apellido eh, porque es muy importante. Bueno, sí, soy alergóloga, soy inmunóloga clínica y alergóloga. Me gusta decir inmunología clínica antes porque es la rama de todo y la alergología es como parte de la inmunología. Estudié medicina en la Universidad de Panamá. Luego me especialicé en pediatría en la Caja de Seguro Social, en el Hospital de Especialidades Pediátricas, también con la Universidad de Panamá. Y me fui al norte a estudiar alergología e inmunología clínica en Toronto, en The Hospital for Sick Children, donde aprendí un mundo. La verdad siempre he sido una persona que me gusta como que hacer cosas distintas, tratar de hacer un cambio en todo lo que me propongo. Muchas veces con miedo, muchas veces con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Al tomar estas decisiones. Y aquí estoy con ganas de transmitir todos los conocimientos que adquirí allá y todos los conocimientos que he adquirido en toda mi carrera, en toda mi vida, y hacer esa diferencia, pues. Cuando me gradué de pediatría, siempre me llamó la atención esta especialidad de inmunología clínica, porque la verdad es algo que no se hace mucho aquí en Panamá. Y uno de mis mentores, el doctor Adames, a quien aprecio mucho, siempre se daba la vuelta por el hospital por las consultas de inmunología clínica y me llamó la atención mucho. Tuve la oportunidad, gracias a él, de hacer una rotación en Los Ángeles, en el hospital Children's Hospital de Los Ángeles. Ese equipo me apoyó mucho en ese momento. Luego me mantuve como pediatra por 2 años antes de tomar la decisión de estudiar alergología e inmunología clínica, hasta que se dio la oportunidad de hacerlo en el norte. Siempre quise hacerlo en un país de primer mundo. Dije, o en el norte o en Europa. Y bueno, ahí se dio la oportunidad, gracias a Dios y gracias al apoyo de mi mentor y de todo el equipo también de Los Ángeles que me ayudó. Entonces, estando allá, aprendí mucho de inmunología. Esto más tardito les hablo un poquito de lo que es la inmunología clínica y cómo se asocia a la alergología. Entonces, sí, con el doctor Adames aprendí de estos pacientes que como que son un interrogante, estos pacientes que están en el hospital o que tú los ves en la consulta y que tú te tienes que como que rascar la cabeza para ver qué es lo que tienen. Es muy, muy bonito pues hacer algo, meterle cabeza, ¿no? a las enfermedades de los pacientes. En vista de que esta es una especialidad que, como les estoy comentando, pues no muchos médicos la practican, esta parte de la inmunología clínica, pues mi intención o mi objetivo ahora mismo pues, es dar docencia tanto a los pacientes como a otros médicos, pediatras, médicos generales, médicos internistas, médicos familiares. Todos los médicos que estén involucrados viendo pacientes tienen que tener un poquito de información de estas enfermedades, ¿no? Y obviamente la alergología se asocia mucho a la inmunología y por eso es lo que ahorita les voy a explicar. Mi objetivo es ese, pues, explicar, dar docencia, de una manera amigable, entendible, porque la verdad esto no es una especialidad tan sencilla. Y en este podcast voy a invitar a otros colegas de estas especialidades que les comento. Son tantas especialidades que pueden estar asociadas a esto: dermatología, otorrinolaringología, neumología, gastroenterología, reumatología, infectología, oncología, hematología. Sí, espero que no se me escape ninguna, pero sí, estos son muchas de las especialidades que me gustaría involucrar en este podcast y compartir toda la información que se pueda. Me imagino que muchos se preguntan entonces, ¿qué es eso de inmunología clínica? Porque la especialidad suena como algo como todo fancy, ¿no? Inmunología clínica y alergología pediátrica. Bueno, la inmunología clínica, para algunos tal vez que sepan un poquito de esto, se trata de esta parte del cuerpo, las células y los tejidos que se encargan de defender al cuerpo ante las cosas que son ajenas o cosas extrañas que el cuerpo recibe. ¿Y qué se considera algo así como ajeno, extraño? Pues infecciones es lo primero que se viene a la mente, ¿no? Las infecciones. El sistema inmunológico ataca las infecciones. Pero no solamente las infecciones, hay muchas otras cosas también que el sistema inmunológico se encarga de atacar, por así decirlo, o de defendernos. Y otra de ellas son los alergenos.
para algunas personas los alergenos son algo que su sistema inmunológico no puede defenderse por alguna razón y estos pacientes desarrollan alergias. Por eso es que la alergología es una rama de la inmunología. Es esa parte de la inmunología que considera a algún alergeno, ya sea alimento, medicamento, factores ambientales, los ácaros, el polvo. Es por eso que la alergología es rama de la inmunología. Entonces, otras cosas también, células malignas también alteran el sistema inmunológico, cualquier cosa que pase por el tracto gastrointestinal también puede alterar el sistema inmunológico. En fin, es una especialidad que es multidisciplinaria realmente, ¿no? Todos tenemos que trabajar en equipo con las otras subespecialidades. Eso con respecto a alergología, infecciones. Ahora, ¿de dónde nace la inmunología clínica? Pues inicialmente llamó mucho la atención hace muchos años cuando estos niños, sobre todo niños, porque es en la edad en donde más se diagnostican, aunque hoy en día se están diagnosticando ya también personas en edades adultas, estas personas que se enferman mucho, tienen muchas infecciones y su sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte para atacar esas infecciones. Una de las condiciones más comúnmente asociadas a inmunología es, probablemente hayan escuchado, pues, inmunodeficiencias primarias. Una de las inmunodeficiencias más comunes es lo que todos conocen como el VIH, ¿no? Pero esto realmente es ocasionado por un virus. Ahora, la especialidad surgió más bien a raíz de aquellas que no se sabe la causa, aquellos pacientes que no tienen VIH y que aún así no sabemos qué es lo que está pasando con ese sistema inmunológico. Y estas condiciones son genéticas en su mayoría. Las que no son genéticas, hay pacientes en donde no encontramos nada, ni genético, ni nada, pues seguimos ahí luchando hasta encontrar algo, ¿no? La tecnología va avanzando y hay pacientes que yo recuerdo donde yo estudié que mis preceptores tenían pacientes que hace 20 años lo han estado siguiendo, haciendo pruebas y hasta hoy, 20 años después, encontraron el diagnóstico con una prueba que salió nueva. Así que las cosas van cambiando en la medicina impresionantemente. Y tenemos que actualizarnos, ¿no? Y tenemos que actualizarnos de verdad con buenas fuentes de información, ¿no? Estos pacientes con infecciones frecuentes fueron los primeros casos en donde se describió la inmunología clínica, donde se aplicó la inmunología clínica. Y entonces estas condiciones se llamaban inmunodeficiencias primarias. ¿Por qué digo se llamaban? Porque luego, al pasar de los años, nos hemos dado cuenta que estos pacientes no solamente tienen alteraciones de deficiencia de su sistema inmunológico, sino que también pueden llegar a tener todo lo contrario. Hay pacientes que tienen deficiencias y que luego en momentos dados empiezan a tener como que su sistema inmunológico alborotado y empiezan a desarrollar inflamación excesiva o empiezan a desarrollar enfermedades autoinmunes en donde se involucra reumatología, endocrinología, pueden tener problemas en la tiroides, problemas de diabetes que no se controla. Estos pacientes pueden tener diarreas crónicas, estos pacientes pueden tener neumopatías crónicas. Por eso siempre digo que esto es algo multidisciplinario. Entonces, hoy en día estas enfermedades se llaman errores innatos de la inmunidad. Porque como les comenté, inicialmente eran deficiencias, ahora sabemos que no solamente hay deficiencias, así que se engloba un grupo grande de errores innatos de la inmunidad. Estamos hablando de más de 500 enfermedades. Aquí en Panamá no tenemos muchas diagnosticadas porque no tenemos muchos recursos, pero estamos trabajando en eso, de la mano de algunas fundaciones que yo he tenido el apoyo, y bueno, ahí sigo trabajando en eso. ¿Qué hago yo en mi consulta, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago en mi consulta? Yo veo al paciente, dependiendo de la historia clínica del paciente, yo pues evalúo y estudio y indico las pruebas que pueden ser necesarias para que este niño o este paciente encontrar un diagnóstico. Muchas veces hay pruebas que hemos tenido que mandar fuera del país, y a veces puede ser un poco complicado, pero no imposible. Eso en cuanto a la inmunología clínica, claro. Digo inmunología clínica, recalco, porque la inmunología
en este caso es clínica. La inmunología que no es clínica es esa que son esas personas que están en el laboratorio viendo las células, ¿no? Los leucocitos, los linfocitos y todo eso. Esos son los inmunólogos. Nosotros somos inmunólogos clínicos. Es importante recalcar esa diferencia. Entonces, volviendo a la idea, en cuanto a alergología, ¿qué hago yo en mi consulta? Pues evaluando al paciente, decido si el paciente necesita entonces pruebas cutáneas, las pruebas cutáneas que se hacen generalmente aquí o en la espalda, en el antebrazo o en la espalda, para diagnosticar las reacciones alérgicas, ya sea a alimentos, a factores aeroalergenos, medicamentos. En algunos casos los medicamentos requieren de pruebas cutáneas. Hay algunos medicamentos que no se puede hacer, con los cuales no se puede hacer pruebas cutáneas para el diagnóstico de estas alergias. Hay casos en donde también se puede requerir de provocaciones orales, es decir, darle al paciente una cantidad mínima del alimento y monitorizar muy cuidadosamente, esto basado en guías de manejo, y con mucha confianza se hace, y yo lo he hecho personalmente, y también esto nos puede dar luces del diagnóstico del paciente. Y también hay pacientes que pueden requerir antibióticos profilácticos, hay pacientes también que pueden requerir pruebas de parche que se colocan en la espalda y se dejan más o menos 3 días, y evaluamos dermatitis de contacto. Generalmente esto va de la mano con dermatólogos. En fin, esas son las pruebas que hacemos, pero todas estas pruebas van a ser siempre importantes. Me gusta, recalco esto porque es importante que sepan que la prueba que el paciente necesita siempre va a depender de la evaluación del médico. Porque hay muchos pacientes a veces que me escriben, ¿cuánto cuesta tal prueba? Y bueno, realmente no es tan sencillo como decir por un chat, pues esta prueba es esta la que el niño necesita. Yo necesito evaluar al niño antes de decirte qué es lo que el niño necesita o el paciente necesita. Sí, eso es bien importante también recalcarlo. Bueno, también me ha pasado que hay pacientes que pues llegan como con un chip de que ellos pues quieren alguna prueba en particular, llegan a la consulta, y yo sí pues me enfoco mucho en hacer las cosas por el bien del paciente, no hacer cosas de más, y pues es también importante que sepan que si el paciente no lo necesita, pues no se indica, y eso no significa que haya algún problema en la consulta, sino simplemente es importante hacer las cosas bien, pues hacer las cosas como están en las guías, basado en la evidencia y todo esto, ¿no? Pero siempre pues transmitiendo la confianza a los pacientes, a los papás o a los pacientes, porque también veo adultos. Yo en el lugar donde me formé, pues hice pediatría originalmente, pero en el hospital donde me formé teníamos también un nexo con el hospital de adultos, que era el St. Michael's Hospital. Y yo estudié en el Sick Kids Hospital de Toronto y también en el St. Michael's Hospital. Así que pues también tengo esa información, ¿no? Síganme en mis redes sociales en @inmuno.alergia. También suscríbanse a mi canal de YouTube y a Spotify, y compartan también esta información. ¡Chao!